11:46. Vamos a temas del ámbito político. Después de cierta incertidumbre, de largas negociaciones, finalmente ayer la Cámara eligió a su nueva mesa directiva y Carol Cariola se transformó en la nueva presidenta de la corporación. La acompañan como vicepresidentes el diputado Gaspar Rivas y también Eric Aedo. Vamos a conversar precisamente con el vicepresidente de la Cámara, el diputado Gaspar Rivas, con nosotros. Bienvenido. Gracias por el contacto, diputado. ¿Cómo está usted, Sebastián? Un gusto estar en su programa. Diputado, bueno, finalmente se resuelve esta elección de la mesa con esta conformación que ya describíamos. ¿Por qué usted finalmente acepta esta disposición y este cargo, el de asumir como vicepresidente de la Cámara? ¿Qué lo motivó, diputado? Es por un tema de, básicamente, Sebastián, de realismo político. Nosotros en la bancada del Partido de la Gente habíamos manifestado que, y es correcto, así era, en el acuerdo primigenio original le correspondía al Partido de la Gente la presidencia de la testera de la Cámara. Sin embargo, con el correr de los días y de las semanas, la situación fue variando. En primer lugar, el diputado Yarzo renunció al partido y optó por apoyar la candidatura de la diputada demócrata Joana Pérez. Y a medida que se iba acercando el día de la elección, los dos parlamentarios que quedábamos en el partido, que era la diputada Medina y quien habla, nos mantuvimos en esta postura, pero al menos en lo personal, desde el punto de vista de mi experiencia, faltando solo 5 días para la elección, yo llegué a la convicción personal de que el Partido Comunista no iba a ceder su aspiración a la presidencia de la testera, y el gobierno había ofrecido, más que el gobierno, el oficialismo, planteaba que en este nuevo acuerdo estaba considerada, abierta, la vicepresidencia para el Partido de la Gente. Y eso es algo público, que se planteó desde un principio. Podíamos haber sido cualquiera de nosotros tres. El diputado Yarzo, la diputada Medina, o sí. Ahora, ¿esta fue una reflexión individual o con el partido, digamos, o con la diputada Medina? Porque escuchábamos a la diputada Medina esta mañana que plantea que usted debería pasar al Tribunal Supremo del partido porque veló por sus intereses y no por los del PDG, dice. La verdad es que, bueno, esa es la opinión de ella, pero en definitiva es primer conocimiento que tengo de lo que usted me plantea. Tenemos el video, perdone, diputado, solo para complementarlo. No. Yo entiendo que usted no tiene entiendo que usted no tiene la imagen, solo quería contarle que en pantalla en este momento tenemos el video y el tuit que explica lo que ha planteado la diputada Medina. Eso es todo. Perfecto. No lo pongo en duda. Simplemente que usted es quien me da conocimiento, me pone en conocimiento de dicha declaración. Ahora bien, ese planteamiento es muy legítimo, pero el Partido de la Gente, cuando yo tomé la decisión, tenía solamente 2 parlamentarios, quien habla, y la diputada Medina, que ya había manifestado su deseo de continuar incluso hasta el mismo día de la elección, el día de ayer lunes, con la postura de exigir del todo o nada, es decir, la presidencia o no hay acuerdo. Y desde ese punto de vista consideré yo que esa postura tan inflexible, en donde no había espacio para el Partido de la Gente en caso de que el Partido Comunista se mantuviese en su pretensión de mantener la presidencia de la testera, iba a impedir que el Partido de la Gente, como partido de centro, tuviera una voz dentro de todo el concierto de voces en el Parlamento. Pero eso lo resuelve usted, no el PDG, ¿cierto? Sí, efectivamente, pero ojo, la negociación la estábamos llevando en el Parlamento, no la directiva, no la militancia. Estas son cosas que se deciden en el Parlamento. No confundamos o no generemos la idea de que estas decisiones se toman
en el partido. Son temas administrativos internos a la Cámara y por lo tanto se deciden aquí. Ajá. Un líder importante del partido, en todo caso, Franco Parisi, lo acusaba, digamos, de cierta traición por haberse aliado con el Partido Comunista para llegar a la testera. ¿Qué le parece la reflexión que hace Franco Parisi? Bueno, la verdad es que Franco Parisi es curioso que ahora venga a plantear esto, puesto que el acuerdo original primigenio de hace 2 años atrás, que fue pactado curiosamente, no por la bancada, Sebastián, sino que fue pactado por la directiva del partido y con el oficialismo, involucraba que tarde o temprano, en algún minuto, se iba a tener que votar una presidencia del Partido Comunista, así como también en su momento una del Partido de la Gente. A mí me hubiese gustado que Franco Parisi hubiese levantado la voz, hubiese hecho los reclamos correspondientes en su minuto, y no lo hizo. Entonces resulta curioso que lo venga a hacer ahora, 2 años después de que se hubiese firmado este acuerdo que en su momento planteaba la posibilidad de una presidencia del Partido Comunista. Ahora, diputado, más allá de la opinión de Franco Parisi en particular y de su rol, ¿cómo le explica usted a los militantes del Partido de la Gente que se identifica con un partido de centro, así lo ha dicho usted, de clase media, dicen muchos otros parlamentarios que estuvieron vinculados al menos al PDG? ¿Cómo les explica a ellos la alianza con el Partido Comunista? Bueno, la alianza con el Partido Comunista es una alianza, y esa es la explicación, es una alianza no es ideológica, no es política, es meramente administrativa. No significa que el Partido de la Gente haya renunciado, como algunos planteaban, con un desconocimiento bastante profundo de cómo funcionan las cosas en materia administrativa en el Congreso, planteaban que significaba renunciar a los principios. El Partido de la Gente no ha renunciado a ningún principio y, de hecho, al mismo tiempo también, por ejemplo, militantes del Partido Comunista tendrían, bajo esa lógica, el derecho de decirle a la diputada Cariola o a sus diputados que ahora son un partido de centro y se renunció a sus ideales de izquierda. Eso es totalmente falso. Cualquiera de los dos planteamientos es totalmente falaz. Y no es así. Esto es un tema netamente administrativo y es mucho más positivo que esté presente el Partido de la Gente en esta mesa, porque da la mirada de un partido de centro. Me gustaría decirle, por ejemplo, a Franco Parisi y a cualquiera de los militantes, si ellos hubiesen preferido, producto de esta cierta inflexibilidad de o el todo o el nada, haber, por ejemplo, estado de acuerdo con una mesa liderada por el Partido Comunista y con una vicepresidencia del Frente Amplio. Mientras que en esta vicepresidencia el contrapeso que existe al Partido Comunista está dado no solo por la Democracia Cristiana, que es un partido también de centro, sino que también y muy importante, por el PDG. Entonces, esa es una oportunidad. Sí, ahora, de todas maneras, usted dice, diputado, que esto es un acuerdo administrativo, no ideológico ni político, y es cierto, ¿no? O sea, no se proyecta esto como un pacto electoral, ni mucho menos. De acuerdo, pero de todas maneras son señales políticas importantes, y por lo mismo el oficialismo celebraba el hecho de que se compusiera la mesa como terminó, ¿no? Con Carol Cariola a la presidencia. Y finalmente usted dio el voto necesario en una votación tan estrecha para que el Partido Comunista, por primera vez en su historia, presidiera la Cámara. Sí, efectivamente. Bueno, recordemos, porque a veces la memoria es frágil, recordemos que en la presidencia anterior el Partido de la Gente votó por, no una presidenta, pero sí una primera vicepresidenta comunista, que es la diputada Carmen Hertz, y no hubo ningún problema. No se acabó el mundo, el Partido de la Gente no giró hacia la izquierda. Y también le pongo otro ejemplo, al revés, dando una vuelta de 180 grados. El oficialismo
votó a favor de mi presidencia en la Comisión de Educación. También podrían haber habido cuestionamientos de parte de sus bases de por qué se estaba votando a favor de una persona que no era oficialista o no pertenecía al conglomerado de gobierno. Entonces hay que entender, es necesario, y yo invito a la gente y también a los militantes a entender cómo funcionan los acuerdos administrativos. La política hay que ceder, a menos que se tenga el poder absoluto en base a una mayoría aplastante, hay que ceder. Y uno tiene que generar estas alianzas. Eso no implica en lo absoluto una renuncia a los principios. Sería tan ridículo como decir que hoy día el Partido Comunista ahora es de centro. Diputado, ¿y cómo queda el ambiente después de la votación de ayer? ¿Hubo recriminaciones cruzadas también desde el sector opositor? Sí, efectivamente. Lo que pasa, bueno, es natural en este tipo de casos, sobre todo por una votación tan estrecha, que hayan estas situaciones complejas en donde, sobre todo en los minutos posteriores, queden heridas. Pero esas heridas van cicatrizando como es normal. Y lo importante es seguir hacia adelante y reiterar el compromiso de mi persona en representación del Partido de la Gente, es generar un contrapeso también a la presidencia del Partido Comunista, un contrapeso legítimo, democrático, siempre con miras constructivas, nunca obstructivas, pero también para recordarle a la mesa que es una mesa transversal y no netamente de gobierno, es una mesa que tiene también un parlamentario en una primera vicepresidencia que no es de gobierno. Oiga, diputado, de todas maneras, ya comienzan las tensiones después de la votación de ayer, porque los diputados del Partido Social Cristiano ya están evaluando una censura a la mesa que recién acaba de ser elegida. Bueno, es su derecho, la verdad es que eso no se puede evitar, pero va a quedar en evidencia que no está basado absolutamente en nada, simplemente en una mayoría circunstancial. Y va a o generaría aún más un distanciamiento con la política, porque la gente quedaría en evidencia o quedaría frente a la ciudadanía en evidencia que esta mesa ni siquiera tuvo el tiempo de manifestar o dejar en claro su capacidad o no capacidad de trabajo, sino que es simplemente una razón política. Diputado, no es porque lo estemos haciendo mal, ahora, sino que por una razón netamente política. Respecto a su rol en particular, usted ha tenido varias escenificaciones de su trabajo, ¿no? En algún momento se ha autodefinido como el sheriff, en un momento crítico en materia de seguridad. Luego, en otro contexto, dijo que una vez más, comillas, voy a hacer la rabia de Chile y mis palabras van a pegar como puños justicieros. Acusó traición marxista también en un momento en que se rechazaba el sexto retiro. En fin, ha tenido varios roles y voces altisonantes en el debate. ¿Cuál va a ser el rol ahora del diputado Gaspar Rivas entonces en la vicepresidencia de la corporación? No, evidentemente que al estar en este cargo uno tiene, por supuesto, que moderar el tono. Y más que el tono, la forma. Por supuesto que yo voy a seguir siendo incisivo, firme, pero no voy a ceder en mis principios, no voy a ceder en mis pensamientos, pero por supuesto vamos a guardar la forma como amerita la dignidad del cargo de primero vicepresidente de la Cámara, pero eso no significa tampoco dar el brazo a torcer respecto de los pensamientos, los ideales, sino que vamos a cuidar las formas y con un fondo, el fondo que no se vea alterado. Diputado, lo último, uno de los temas que ha tomado más fuerza en la discusión en el Congreso tiene que ver con una reforma al sistema político. El gobierno no ha planteado explícitamente que lo va a impulsar, pero si es que está el espíritu de llevar adelante una reforma de este tipo, impulsada por los mismos partidos, bueno, habría quizás agua en la piscina como para seguir con una reforma bien relevante y que podría eventualmente afectar a los partidos más pequeños, en fin. En ese sentido, ¿usted está a favor o no de una reforma del sistema político? Depende de en qué consista, Sebastián, la reforma al sistema político, que eso es
establecer un umbral de 5% en la votación, por ejemplo, o que un diputado elegido por un partido no pueda renunciar a su bancada, ese tipo de reformas. Sí. Lo recuerdo, era parte de la propuesta constitucional del Consejo Constitucional. Lo primero no me parece, lo segundo es absolutamente impresentable, es lo de la renuncia. Significa que la democracia, una vez más y cada vez con mayor profundidad, quedaría siendo secuestrada por los partidos políticos. Los partidos políticos no son dueños de los parlamentarios no se deben a los partidos políticos y eso es muy atingente lo que estamos conversando ahora, los parlamentarios se deben a la ciudadanía. Y generar esto va en contradicción con lo que la gente está pidiendo. La gente está pidiendo que los políticos nos preocupemos de ellos, de sus intereses. Y mientras tanto, sin entender nada, los partidos políticos están dando a entender que los dueños de la conciencia y de los votos de los parlamentarios son ellos, los partidos políticos. Es como en su momento se dijo, plantear eso significa no haber entendido nada de lo que está pidiendo la ciudadanía. Diputado Rivas, gracias por el contacto con CNN, muy amable. Muchas gracias a usted, Sebastián. Muy buenas tardes.